voy a platicar son la definición, la epidemiología a nivel mundial y aquí en México, la etiología más común y las maneras de prevención. Y bueno, seguramente ya lo sabemos todos, lo hemos visto muchas veces, pero no está de más volverlo a repetir, ya que es una de las enfermedades que más afectan a nuestros niños. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Vamos a hablar especialmente de la diarrea aguda. Ahorita vamos a ver sus clasificaciones. La diarrea es una disminución en la consistencia de las heces que puede ser líquida o semilíquida o el aumento de la frecuencia de estas. Especialmente lo define como más de 3 evacuaciones en un día. Y aquí vamos a hacer una excepción. Aquí no entran los niños alimentados a seno materno, que sabemos que sus evacuaciones son frecuentes y blandas. Y que sea aguda debe cumplir con la duración de ser menor de 14 días. Aquí difieren en las diferentes bibliografías, pero en general todos van a durar menos de 14 días. Después de los 14 ya se considera como crónica. Y entre los 7 y los 14 días hay una subclasificación que la llaman persistente, pero de todas maneras va a ser la misma etiología, el mismo tratamiento, pero lo más habitual por mucho es que dure menos de 7 días. Entonces vamos a ver la clasificación. Esta clasificación es de todos los tipos de diarrea, era lo que les mencionaba. Según la evolución se va a clasificar en aguda, persistente o crónica. El día de hoy vamos a platicar sobre la diarrea aguda, que por mucho es la más frecuente, y después está la persistente, que como decíamos iba de los 7 a 14 días, que a fin de cuentas es la misma etiología y el mismo manejo que la diarrea aguda. Y la crónica ahí sí cambia la etiología, y bueno, ese tema no lo vamos a tocar hoy, nada más quería definir que a partir de los 14 días ya es otra entidad, es otra etiología y es otro tratamiento. Y dependiendo de las características de las evacuaciones, se va a clasificar como coleriforme o la que es totalmente acuosa o líquida, y la desenteriforme, invasiva o inflamatoria, que aquí es donde va a cambiar el tratamiento. Y dependiendo de la fisiopatología ya de cada microorganismo o de la causa de la diarrea, que puede no ser infecciosa, puede ser secretora, osmótica, inflamatoria o grasa. Y según la etiología, pues sabemos que puede ser causada por diferentes tipos de agentes, ya sea viral, bacteriana, parasitaria o fúngica. Y ahorita vamos a ver cuáles son las más frecuentes. ¿Y por qué es tan importante hablar de diarrea y seguirlo leyendo y seguirlo repasando? Porque sigue siendo de las principales causas tanto de enfermedad como de muerte. Aunque sabemos que es una enfermedad que no debería matar niños, lo sigue haciendo. Y son millones de niños a nivel mundial, que claro, está directamente relacionado con el nivel socioeconómico de los países. Entre más pobres el país, menores de educación, más muerte va a haber, pero bueno, es lo que queremos evitar. Y sabemos que en México hay de todo, ¿no? Es un país que tiene muy altos recursos, pero también hay zonas que están muy marginadas y que no tienen acceso a los servicios de salud tan fácilmente, a la educación, a los datos de alarma. Entonces, este artículo se me hizo muy interesante porque es justamente un análisis de las causas de mortalidad de los últimos 20 años. Se terminó en 2019, o sea que es muy reciente. Este es a nivel mundial. Y como podemos ver en la imagen, las que están pintadas de color amarillo son las causas de muerte neonatal, que sabemos que es el periodo de tiempo en que más muertes hay en la infancia, ¿no? Pero de todas maneras, ahí ya se incluyen las causas infecciosas. Arriba podemos ver la neumonía como una de las principales causas infecciosas, y abajo vemos la diarrea, que ya entran en las principales causas de muerte en recién nacidos. Ahí estamos, en los amarillos estamos hablando solamente de recién nacidos, y en el resto de los colores es a partir del mes de vida. Y como podemos ver, la principal causa es la neumonía, las infecciones, y eso que aquí todavía no entra COVID. Y la segunda causa más frecuente de muerte a nivel mundial sigue siendo la diarrea. Entonces, a nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte. Y bueno, anoto este dato de 2 a 6 episodios por año, porque dependiendo de la bibliografía habla que todos los niños pueden tener de 2 episodios a 6, siendo más frecuente entre más pequeños sean, y pues permanece el riesgo latente de deshidratación y por lo tanto muerte. Dependiendo de la edad es más frecuente entre más pequeños sean. Y bueno, pues México no es la excepción. La diarrea sigue siendo una de las principales causas tanto de morbilidad y mortalidad.
aquí, bueno, no se ve muy claro, pero es el último reporte del Gobierno de México de las causas de muerte. Ahí tengo anotado los primeros años de vida, de los 24 años. Como pueden ver en el color verde bajito son las causas infecciosas. Y vemos que las intestinales en menores de 1 año de edad están en el 5º lugar, en menores de 4 años están también en el 5º lugar, y bueno, a partir de los 5 años ya cambia el lugar hasta el 9º, pero sigue siendo las principales causas de muerte. Generalmente la causa más común de muerte es la deshidratación, que pues esto lo deberíamos poder evitar. Y a partir de la terapia de rehidratación oral, también puede ser los casos de septicemia. Y bueno, este es también el último reporte de la INEGI. Este es el último que hay del 2020, pero bueno, sigue siendo algo actual. En menores de 1 año, las infecciones intestinales están en el 2º lugar de motivo de consulta a nuestros servicios de atención primaria. Y subiendo al grupo de 1 a 4 años, sigue estando en el 2º lugar. Y aquí, en cuanto a morbilidad, vemos, sí, la mortalidad era menos frecuente en mayores de 5 años, pero sigue siendo una causa de consulta muy frecuente, sigue estando en el 2º lugar. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad? Y mala higiene en general. Puede ser desde que las personas tengan mala higiene hasta que de plano no tengan acceso a los recursos sanitarios primarios, ¿no? Agua limpia o que consuman alimentos contaminados. Y bueno, estos son los mecanismos de transmisión: agua contaminada, alimentos contaminados o comités que contaminan de persona a persona. Como sabemos, la falta de vacunas, ahorita vamos a hablar más de la vacuna más importante, que es la del rotavirus, que nos previene muchas muertes, y la lactancia materna, como mencionábamos. Ahorita vamos a ver más datos de esto. Y para factores de riesgo para presentar una diarrea grave, cualquier estado de inmunosupresión, puede ser desde la misma desnutrición, que es un estado de inmunosupresión, o enfermedades que causan disminución de las defensas, o lo que sea que nos cause disminución de las defensas, que incluso la obesidad es un estado de inmunosupresión. Entonces, en cuanto a la etiología, dijimos que lo vamos a clasificar dependiendo de las características de la diarrea, porque no siempre vamos a hacer estudios microbiológicos. La vamos a dividir en acuosa o en invasiva o inflamatoria. El cefeiforme es lo mismo, en la que hay presencia de moco, pero sobre todo de sangre. En la acuosa, por mucho, en todas las series, la causa más común sigue siendo el rotavirus. Entonces, la causa más frecuente, la que tenemos que pensar inmediatamente cuando viene un niño con diarrea, es viral. Si ya tenemos datos de sangre, de inflamación, mal estado general, pero vamos a pensar en la diarrea inflamatoria, en donde ya entran en mayor frecuencia las entidades bacterianas, y sí habrá algunos virus como el adenovirus o el citomegalovirus en personas inmunosuprimidas que pueden causar diarrea invasiva. Y ahí se agrega también la entamoeba histolítica, que es un parásito, pero esto ya es mucho menos en frecuencia y generalmente causa cuadros de más de 7 días de evolución. Y bueno, en cuanto a la cosa, me regreso, son principalmente virus, pero también puede haber bacterias que nos causen diarrea acuosa. Y bueno, estos datos los quise poner porque son los que nos orientan hacia qué agente debemos pensar cuando se nos presenta un niño con ciertas características. Por ejemplo, menores de 2 años, siempre pensar en rotavirus. El rotavirus general usualmente se presenta a partir de los 2-3 meses de vida porque hay anticuerpos maternos que lo están protegiendo. A partir de ahí es que empezamos a aplicar la vacuna, a partir de los 2 meses. Ahorita vamos a ver las fechas. Después ya viene inmediatamente, después de los 2 años, la E. coli enterotoxigénica. Esta generalmente da características de una diarrea acuosa, no debe ser inflamatoria. Esos serían otros subtipos de esta bacteria. Y el vibrio de cólera, que sabemos que también puede causar brotes, puede causar mucha deshidratación porque da también vómitos, es una diarrea abundante y este tiene la característica de verse como una diarrea parecida al agua del arroz. A partir de, ahí en menores de 1 año sin inmunocompromiso es muy frecuente el Cryptosporidium, que es un parásito. A partir del año, cuando notamos presencia de enfermedad por este hongo, hay que pensar en inmunocompromiso.
y el norovirus, que también puede dar, es un inicio muy rápido de la enfermedad con vómitos y fiebre de bajo grado que también causa deshidratación y es muy frecuente. Y en cuanto a las bacterias generalmente que causan la enfermedad, la diarrea inflamatoria o invasiva, la principal, la más frecuente, es la Shigella, que esta causa brotes y puede haber complicaciones extraintestinales, es lo que caracteriza esta enfermedad. Puede haber megacolon, prolapso rectal, convulsiones, encefalopatía e incluso sepsis, que bueno, todo me lo puede dar, pero esto es más frecuente. Después está la salmonela, esta especialmente la no tifoidea, la tifoidea puede usar otro cuadro que no es de diarrea, y esta generalmente puede causar enfermedad diseminada en pacientes con inmunocompromiso. El Campylobacter, que también es muy frecuente, da una clínica muy parecida a la apendicitis, un abdomen agudo, mucho dolor abdominal y puede llegar a complicarse con el síndrome de Guillain-Barré. Y después los otros tipos de E. coli que causan enfermedad invasiva, la enteroinvasiva y la enterohemorrágica, son un cuadro muy parecido al de Shigella, y lo importante también aquí es que este puede causar síndrome hemolítico urémico. Y la etamoeba histolítica, que era la que mencionábamos, que causa diarrea inflamatoria, también puede tener complicaciones extraintestinales, principalmente absceso hepático, y el adenovirus, que este virus puede causar tanto diarrea disentériforme como acuosa. Y bueno, esta es la única serie que encontré de México y solo quería aquí reflejarles las entidades. Es esperado que no tengamos muchos aislamientos de una diarrea aguda porque se suele autolimitar y no está indicado en todos los casos hacer un estudio microbiológico, tratamientos de sostén. Entonces, lo más frecuentemente reportado es como infecciones intestinales sin un organismo identificado. Es esperado, no está mal, solamente que es lo que más se reporta. Y de ahí, en cuanto a reportes, se reportan más las infecciones por parásitos. Y bueno, en cuanto a la prevención, como todas las enfermedades infecciosas en la infancia, estas maneras de prevención también las incluye o nos ayudan para las infecciones respiratorias. La vacunación, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. El lavado de manos simplemente porque es la manera en que nos transmitimos las infecciones. Esta sí se queda en fomites y se puede transmitir de persona a persona, o si una persona contagiada tiene sus secreciones o el virus o la bacteria en el ambiente y las demás personas se pueden infectar. Por eso es que es importante desde chiquitos inculcarles a los niños el lavado frecuente de manos. Nos sirve también el uso del gel antibacterial, es más efectivo el jabón, pero los dos nos sirven. Y la lactancia materna, ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Y bueno, hablando sobre la vacuna de rotavirus, es la que todo nuestro esquema de vacunación más enfermedades diarreicas nos previene. Sabemos que es una vacuna con virus vivos atenuados. Ahorita vamos a ver por qué nos implica en cuanto a las contraindicaciones o las precauciones. Y hay dos tipos de vacuna, la monovalente y la pentavalente. La monovalente, que es la que estamos aplicando actualmente, incluye solamente el serotipo G1B, que es por mucho el más frecuente en nuestra sociedad, pero de todas maneras este da una inmunidad heterotípica, lo que quiere decir nos protege también sobre los otros serotipos. Este tiene el detalle que tiene látex en la preparación de la vacuna, en la punta, entonces vamos a ver que esta no la podemos aplicar en niños alérgicos al látex. Estas solamente son 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses. Si por algo no se puede aplicar a los 2 meses o ahora que estamos viendo muchos niños con su esquema de vacunación retrasado, máximo se puede aplicar la primera dosis a los 6 meses, porque debe pasar 1 a 2 meses para aplicar la segunda, y es una contraindicación aplicar esta vacuna después de los 8 meses. Y la otra vacuna que existe es la pentavalente, que esta incluye los serotipos más frecuentes que causan enfermedad en todo el mundo: el G1, G2, G3, G4 y P1A. Estos 5 serotipos son los que causan el 90% de las enfermedades por rotavirus a nivel mundial. Entonces, pues claro que esta tiene mejor efectividad. Estas son 3 dosis, idealmente 2, 4 y 6 meses. Igual, como se tiene que aplicar antes de los 8 meses, no podemos perder tiempo en aplicarla. Y bueno, también pues a partir de los 3 meses empieza a aumentar
frecuencia de enfermedad por rotavirus y su eficacia. Estos datos son del manual de vacunación de aquí de México. Son datos de la eficacia, son a nivel mundial. Disminuye la diarrea de cualquier grado de severidad del 70 al 74%. El 70% es de la monovalente, el 74% es de la pentavalente. Es todavía mejor para disminuir la diarrea severa, que puede ir del 85 al 98%, que teniendo más serotipos es mayor, y incluso la hospitalización, como vemos, puede llegar casi al 100%. Y bueno, lo último solo es por lo que les refería, que hay que aplicarla entre los 2 y 8 meses de vida. A partir de los 8 meses, si no llega el niño a aplicársela, ya no se la podemos aplicar. Y en la imagen, bueno, para que nos acordemos, es una vacuna oral, y la Rotarix es la vacuna monovalente, que es la que estamos aplicando actualmente en México. Y bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones y las precauciones? Contraindicaciones absolutas. Como en todas las vacunas, que haya una reacción alérgica grave a la dosis anterior de esta misma vacuna. Como dijimos, edad mayor a 8 meses, inmunodeficiencia severa combinada, y ahorita vamos a ver que cualquier tipo de inmunodeficiencia es preferible derivarlo con el subespecialista para que él apruebe o no la aplicación de la vacuna. Y el antecedente de invaginación intestinal, como sabemos, es un riesgo de la vacuna, la verdad es que es muy raro, por eso es que los beneficios superan los riesgos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las precauciones, o sea, no son contraindicaciones absolutas, habrá que valorar el caso. La alergia al látex, cuando en el momento de que vamos a aplicar la vacuna el niño tenga diarrea de moderada a grave, no hay que aplicarla, sí se puede aplicar, pero pues ya que se cure de la enfermedad. Y que haya alguna enfermedad gastrointestinal crónica, así sean malformaciones, enfermedades inflamatorias, que bueno, las inflamatorias sería más raro que las diagnosticáramos en menores de 8 meses. Y cualquier enfermedad moderada o grave, refiere el manual, con o sin fiebre. Si el niño está en mal estado, pues bueno, diferir la vacunación hasta que se encuentre en un mejor estado. Y en qué casos hay que referirlo al servicio de infectología pediátrica para que ellos aprueben o no la vacuna. En caso de inmunodeficiencias, en general, ya sean congénitas o adquiridas, sea por infección del virus de VIH, sea por desnutrición severa, sea por un tratamiento inmunosupresor para otra enfermedad, hay que derivarlos mejor. Y las intolerancias a diferentes azúcares, fructosa, malabsorción de glucosa, galactosa o insuficiencia sacarosa somatosa, esos son los componentes que tiene la vacuna. Y la espina bífida o la distrofia vesical, esto porque muy frecuentemente se asocia a que tengan alergia al látex, que era lo que les comentaba, la vacuna monovalente tiene látex, entonces en esos casos se puede aplicar, pero la pentavalente. Y bueno, en cuanto a la lactancia, esta es una revisión chilena de los beneficios de la lactancia materna. Y bueno, eso son todo lo que nos disminuye la frecuencia de la lactancia materna, ¿no? Como mencionaba la doctora, puede disminuir enfermedades crónico-degenerativas, infecciosas, atópicas, y la diarrea es una de las principales. Cualquier duración de lactancia materna disminuye hasta un 64% la posibilidad de tener diarrea, y sobre todo diarrea severa o tener que hospitalizar a un niño por diarrea. Esto es directamente proporcional a la duración de la lactancia. Mínimo debería durar la lactancia materna exclusiva 6 meses. Ya desde que se inicia una alimentación mixta, fórmula y leche humana, ya disminuye la protección y hay más probabilidad de tener enfermedades infecciosas en general, donde entra la diarrea. Y bueno, el resto de las enfermedades también, sobre todo las infecciosas, están disminuidas la incidencia solamente con la lactancia materna. Y nada más, eso es todo de mi parte. Cualquier duda, comentario, pregunta, estoy a sus órdenes.